definiciones cambian con el tiempo, cambian y la verdad es lo interesante de todo esto es que nosotros, a ver si dejo compartir, ¿no? Nosotros estamos eh, activos en este tema de ir buscando nuevos conocimientos para poder prepararlos y poder gestionarlos y sobre todo poderlos aplicarlos en la docencia, ¿no? A ver, permíteme un ratito. Ya, listo. ¿Quién es un líder? Un líder teníamos que era una persona capaz de influir en los demás, era aquella persona que tenía la habilidad para conducir equipos, poseer una visión de futuro, persigue el bien del grupo humano como cada miembro, ¿sí? Lucha con auténtica pasión por los objetivos, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que es que la gente te siga, ¿no? A base del convencimiento. Hay que tener mucho cuidado porque el líder, hay que tener cuidado con las herramientas que utiliza el líder para esto. Hay dos, por ejemplo, la persuasión y la manipulación. ¿Existe diferencia entre persuasión y manipulación? Por supuesto que sí. Yo te persuado para que a lo mejor el joven termine su carrera y siga una especialidad, lo persuado, ¿sí? Entonces, pero también existe la manipulación. Y la manipulación, a diferencia de la persuasión, por ejemplo, a las personas se les puede manipular para que consuman drogas, se le puede manipular para que entren al mundo de la prostitución, eh, y ahí vemos la gran diferencia, porque mientras por un lado el líder puede persuadir para hacer grandes cosas, para que esa persona llegue lejos, para que esté en mejores condiciones, pero también hay el liderazgo negativo, ¿no? Es aquella persona que en este caso ya no persuade, sino manipula a las personas para que desencadenen o estén en un contexto más en menos condiciones y más negativo, ¿no? Como es el alcoholismo, las drogas, etcétera, ¿no? Los líderes son grandes seductores, por supuesto. Tenemos a María Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Sí? Una de las mujeres más grandiosas que ha tenido la humanidad, ¿no? Hablando de mujeres, ¿no? Ahora el futuro, como decía la ponente anterior, preocupada por las mujeres. Yo digo que el futuro está para las mujeres, porque ahora cada vez vemos en las aulas quién más estudia en las diferentes carreras, tanto tecnológicas como universitarias. Si entran en las aulas, la gran mayoría ya son mujeres, ¿sí? Continuamos. Entonces, uno de los grandes seductores teníamos a Calcuta, ¿no? Entonces la señora Teresa de Calcuta en alguna oportunidad había invadido unos terrenos en México y esto lo comentó Miguel Ángel Cornejo, el gran expositor y motivador, y él mencionaba de que su amigo le había comentado que estaba preocupado porque María Teresa de Calcuta le había invadido sus terrenos, tenía unas pampas desocupadas y le había invadido para hacer unos hospitales de campaña para los leprosos, para los menesterosos. Entonces, ahí lo interesante es que Miguel Ángel dijo, no vayas, no converses con ella, déjala nomás que ocupe, tú tienes mucho dinero, tienes muchos predios. No, 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 ¿por qué tiene que agarrar una cosa si es mío? Y no vayas porque es una mujer que tiene un poder de seducción muy fuerte, no vayas. Y fue, ¿no? Y cuando fue, menciona a Miguel Ángel Cornejo en su experiencia con María Teresa de Calcuta, dice que cuando fue su amigo a reclamar y regresó y le dijo, ¿y cómo te fue? Me dijo, pucha, que la verdad que terminé regalándole 6 hectáreas más, ¿no? Entonces, esa capacidad de seducción que tienen las personas es una de los rasgos que tiene el líder, ¿no? El líder no significa bueno, como les decía en algún momento, ¿no? Hay un liderazgo negativo, ¿no? O sea, el líder es quien influye en otros, para bien o para mal, ¿no? Entonces, también hay el tema si el líder nace o se hace, ¿no? Bueno, la verdad que hay personas que tienen esas capacidades innatas, que ya vienen con ese software instalado en la cabeza. Y
las personas que no lo tengan también tienen el espacio para capacitarse, para desarrollar talleres, para desarrollar, porque los talleres te permiten desarrollar habilidades y destrezas, ¿no? Entonces también hay las respuestas, es ambas, ¿no? Hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. Y más aún tienen condiciones en ese tema. Entonces tenemos el antilíder, ¿no? Son personas que tienen ciertas características, ¿no? Soberbio, ¿no? La soberbia es la persona que se ama tanto, tanto, tanto que se olvida del resto. Hay muchas personas que confunden, no es que yo tengo alta autoestima, no es que se tenga alta autoestima, ¿no? Luego tenemos las personas deshonestas, la falta de visión, egoístas, que no cumplen con sus palabras, no son congruentes, son apagados, rehuyentes al riesgo, autoritarios. Entonces tenemos las diferentes características que no, claro que no calzan en una misma persona, ¿no? Entonces, y ahí viene la gran pregunta, ¿qué significa la influencia? Ahora vivimos en épocas donde existen un grupo de jóvenes en las redes que se llaman los influencers, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa la influencia? ¿Qué es influencia? Entonces acá tenemos que no es otra cosa que ejercer un dominio sobre otra persona. Entonces, ahorita, por ejemplo, existe mucha influencia por los medios tecnológicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, luego tenemos otro significado que tenemos que traerlo a boga, que es qué significa poder. Y poder no es otra cosa que la capacidad de dar, ¿sí? ¿Quién tiene poder? Un policía puede tener poder, ¿no? Tiene poder, tiene la capacidad de darte seguridad, de otorgarte seguridad y también la capacidad también de quitarte la libertad, ¿no? ¿Quién más tiene poder? A ver, tenemos los docentes tienen poder. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto esa situación que el docente saca su registro y todo el mundo hasta se sienta bonito, ¿no? Entonces, esa capacidad, por ejemplo, dice, no, porque el docente me aprueba o el docente me jala, ¿no? Entonces, el poder. Tenemos, las autoridades tienen poder, los padres de familia tienen poder sobre sus hijos. Bueno, así debería ser, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo nace un líder, no? Entonces, se dice que un líder existe cuando existe una disconformidad con propuestas, cuando hay una disrupción, no cuando hay un problema, es cuando hay una disrupción, un quiebre. Entonces ahí sale el líder proponiendo, ¿sí? su nuevo enfoque, su esquema de darle alternativas a ese quiebre, ¿no? Muy bien, entonces acá viene más preguntas, ¿no? ¿Las personas son lo que piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las personas son lo que dicen? ¿O las personas son lo que hacen? Entonces hay una frase muy interesante, ¿no? No importa lo que pienses, no importa lo que sabes, no importa lo que creas, a final de cuentas es de poca importancia. Lo único que realmente trasciende es lo que haces, porque tus acciones son las que te definen como persona. Si tú llegas tarde, ¿cómo te dicen? Tardón. Si tú no pagas cuentas, te dan tu nombre. No importa lo que pienses, lo que creas, lo que digas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo identificamos un líder? Un líder satisface necesidades, resuelve problemas y da significado de ser. Uno de los grandes líderes fue Jesucristo, ¿no? Que cuando nació partió la historia en dos, antes de mi nacimiento y después de mi nacimiento, ¿sí? Entonces, a veces nos confundimos, decimos, no, fulano de tal sí es líder. No, líder debe tener algunas características y estas características se han ido descubriendo poco a poco. Antiguamente, pues, líder era aquella persona que agarraba en la época de Aristóteles, ¿no? Agarraba el arco y la flecha y daba se subía a pelo a un caballo, agarraba el arco y la flecha y daba en el boom. Antes eso lo consideraban como líder, como el más capaz. No. Ahora, ya desde la época de Aristóteles a la actualidad han pasado muchas lunas y eso significa que esto se ha ido descubriendo, han habido nuevas propuestas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo,
esta propuesta, que generalmente nosotros pensamos que tenemos que contratar, por ejemplo, personal que sea líder, y que el director y que y la persona, el gerente, tiene que ser líder. Y la verdad que no necesariamente. Mencionan de que las personas que guían las instituciones deben ser personas que tengan rasgos de gestores, que tengan la capacidad de conectarse y saber de todo un poquito, ¿sí? Para poder dirigir, y eso sí, contratar a las mejores personas en cada área, ¿no? Y él poder dirigir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces contratamos docentes, contratamos personal que tienen ciertos grados, tienen maestría, son doctores, pero nos estamos olvidando de un factor, el factor actitud con P y el actitud con C, ¿sí? Los magíster, los doctores, han desarrollado bastante su actitud con P, pero son pocas las personas que desarrollan su actitud con C. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras que el primero, que es el que con P, la actitud con P es poder, ¿no? Ellos pueden hacer proyectos, tienen las habilidades desarrolladas. Y actitud con C es querer. ¿Cuántos, por ejemplo, solo vamos al plano de los estudiantes? ¿Cuántos jóvenes tienen una mente, una memoria extraordinaria, ven clarito, no tienen problemas de visión, o sea, tienen capacidades, ¿no? Presentes, pero no quieren estudiar, solamente entran al Zoom para poner su camarita y luego se van. O sea, no quieren, eso es no querer, eso es un problema. Por eso en el Perú tenemos un problema de actitud con C, y se ha demostrado que el desempeño de las personas es la sumatoria de las capacidades más las actitudes. Entonces, esta sumatoria es lo que da el desempeño de las personas, no tan solamente las capacidades, no tan solo el conocimiento, no tan solo la experiencia, no tan solo las competencias, sino eso hay que agregarle las actitudes con C. Y esto la verdad que es lo que ha revolucionado en el ámbito organizacional en lo que es liderazgo, ¿no? Estamos hablando de habilidades duras, que son conocimientos, experiencias, competencias, ¿sí? Lo que debe saber de su área, ¿sí? Y luego estamos hablando de las habilidades blandas, ¿sí? Acá tenemos la comunicación efectiva, la escucha efectiva, la empatía, la sinergia, la proactividad, ¿sí? Las capacidades de tender puentes, que vendrían a ser las habilidades sociales, y la verdad que podemos extender mucho más, ¿no? También estaba hablando la docente anterior sobre la resiliencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entablar un liderazgo, ¿no? Bien, espero no extenderme. Se ha demostrado que una de las herramientas del líder es la creatividad, y lastimosamente el sistema educativo tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo donde el niño ingresa al primer grado de primaria 9 veces más creativo de como sale de la primaria. Entonces dice, al sexto grado de primaria es 9 veces menos creativo. ¿Por qué? Porque cuando ingresa a la primaria, el niño ingresa con muchas preguntas, ¿sí? Y cuando termina la primaria, sale con muchas respuestas. Y aquí el tema es interesante porque más importante es la pregunta que la respuesta. Y lo interesante de esto es lo interesante de todo esto es que una vez que se sabe, una vez que se conoce algo, eso nos puede limitar de cierta forma. Les explico cómo. Por ejemplo, son dos tipos de pensamientos, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. El pensamiento convergente, yo pregunto, ¿para qué sirve la hoja? ¿Y quién me podría responder? Rapidito nada más. ¿Para qué sirve una hoja?
para escribir Muy algo. bien, eso es Para, pensamiento convergente. La gran mayoría de personas va a decir para escribir, ¿no? Entonces, pero si tú le preguntas a un niño de inicial o que está entrando a la primaria, te decir, profesor, para taparme del sol, profesor, para hacer origami, profesor, para hacer una florcita y regalarle a mi mamá. Bueno, entonces, profesor, para hacer un vasito y ahí con ese vasito yo tomo mi agüita. Entonces, él frente a una pregunta hay muchas posibles soluciones del problema. Y eso se llama pensamiento divergente. Y en eso estamos fallando a nivel del sistema educativo, no tan solo en el peruano, a nivel latinoamericano. ¿Sí? Por eso la educación debe ser holística. Y los grandes líderes nacen en la creatividad. Su materia prima de la liderazgo es la creatividad, porque gracias a la creatividad resolvemos tantas dificultades que tienen. Estábamos escuchando planteamientos de cómo se han ido adaptando con la pandemia. ¿Y eso es por qué? Porque existe creatividad. Entonces, hay que tener en cuenta de que hay que privilegiar el pensamiento divergente. Más importante es la pregunta que la respuesta. Porque si solamente le decimos al joven que la hoja sirve para escribir, la verdad que no hay futuro para el Perú. ¿Sí? No hay futuro para el Perú. Y lo que sí les menciono que una forma de potenciar la mente es leyendo. Los jóvenes ahora ya no leen. Los jóvenes ahora, inclusive con este bendito tema del Facebook, con este tema del WhatsApp, están destrozando su escritura. Ya no escriben disculpe, bien. sí, disculpe, buenos días, sí, ahorita hay mucha tecnología. Sí, pero la tecnología es una herramienta. Es como decir, con un cuchillo, con un cuchillo yo puedo matar a una persona y con un cuchillo puedo pelar una fruta. El problema no es el cuchillo, el problema es cómo lo usamos. ¿Sí? Y Opciones. son cuatro las capacidades básicas que debe tener una persona cuando termina la educación básica. La primera, saber leer. Los jóvenes no saben leer. Es más, leen y no entienden lo que leen. La segunda, saber escribir. Ya estaba hablando de que hay jóvenes que no tienen errores, tienen horrores ortográficos. Y una forma de aprender a escribir bien es leyendo, porque es bien difícil, aquella persona que lea, es bien difícil que tenga errores ortográficos. La tercera es saber hablar. Los jóvenes no saben hablar, los sacas a exponer, quieren leer nomás la diapositiva, ¿sí? Y se enojan si les llama la atención. Y la cuarta, ¿sí?, es saber escuchar. Allá ya no hablo de jóvenes, hablo de muchas personas, niños, jóvenes y adultos, que no escuchan. Distanciamiento social, a ver si lo hacen. ¿Sí? Medidas de bioseguridad, a ver si lo hacen. No escuchan. Entonces son 4 habilidades básicas para luego vengan las demás habilidades. Voy a continuar compartiendo para terminar mi ponencia. Y listo. Y hay que ser congruente. No confundamos la coherencia con la congruencia. Si mi papá era agricultor y yo voy a ser agricultor, ahí hay una coherencia, ¿sí? Hay una coherencia. ¿Me dejo entender? Congruente es la articulación en lo que tú piensas, con lo que tú sientes, con lo que tú haces. O sea, lo que piensas y lo que hablas, lo que dices también dice lo mismo. Cuando hay una congruencia, estamos hablando de la persona integral. Cuando tenemos esa capacidad, porque hay muchas personas que dicen una cosa y hacen lo contrario, ¿sí? Ser agradecido es apreciar a cada momento lo que los demás hacen por nosotros y generar con ellos un compromiso de confianza. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más y a ser mejores, eres un líder. Jadwell. Bueno, muchas gracias. Si hubieran preguntas, estaré atento. Bien, bien, profesor Ludwig Darío Alfaro García, muy interesante su ponencia, profesor. El aula virtual, no sé si de repente tiene alguna pregunta, alguna inquietud, le pueden hacer llegar al ponente para que pueda
también su respuesta. Bien, si no hay preguntas en la sala, de repente por interno, como van a estar presentes los ponentes, hay alumnos que están enviando algunas preguntas por el chat, pero no las puedo localizar. Si hubiera alguna pregunta, la haríamos en su momento oportuno. Sí. Profesor Johnny, disculpe, yo sí quiero hacerle una pregunta. Buenos días, profesor Alfaro. Lourdes Alemán, estudiante del 6º semestre del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo. Muy bien, Lourdes. Quería hacerle una pregunta en cuanto a lo que usted acaba de decir en casi ya lo último de su exposición. ¿Qué le recomendaría usted al docente que a veces no sabe manejar esa parte, esa parte de la conducta del estudiante cuando de repente se le quiere corregir, ¿no? Cuando escribe mal o habla mal, escribe como habla y a veces lo hace mal, ¿no? Pero sin embargo, parece que el docente como que se atemoriza, ¿no? Al momento de corregir esta parte, porque definitivamente el estudiante se molesta, ¿no? Y lo primero que responde es, así me han enseñado, ¿no? ¿Cómo recomendaría usted, ¿no? Tratar esta parte de la conducta, ¿no? Del estudiante. Sí, lo que pasa es que esto es una pregunta compleja, porque la respuesta es, uno cosecha lo que siembra. Entonces, ese niño no ha sido estimulado, pues. Ese niño no ha llevado, porque uno aprende, nada te cae del cielo. Tener buena redacción no te cae del cielo. Entonces, para las personas que son resilientes, posiblemente por ahí está la salida a través de la lectura, a través de las capacitaciones virtuales, que ahora hasta gratis hay cantidad de capacitaciones virtuales, ¿sí? ¿Qué más? Y querer, pues, y querer. Acá el asunto es querer, porque si un joven si quiere salir del abismo que está, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes, y ahí viene el problema, señorita Lourdes. El problema es que la peor de las ignorancias es ignorar que ignoras. Y es por eso que están en negación, por eso es que no quieren. Y la verdad es que aquí todos debemos poner el hombro, ¿no? Profesionales, ¿sí? Educadores, psicólogos, todos, porque todos somos educadores. Todos cumplimos el papel de educación. Hasta en un banco, la misma señorita que te atiende te está educando, ¿sí? Todos educamos, sino que tenemos que poner un poquito el énfasis, porque hay jóvenes que comienzan a hablar contigo y ni siquiera comienzan con el saludo, ¿sí? Y la verdad es que a veces uno cae antipático, porque ellos piensan que están actuando, como siempre lo han hecho, y lo han hecho muchas veces, y nadie lo corrigió, piensan que están actuando normal. Y la verdad también aquí es que no tan solo son los profesionales, también son las organizaciones, colegios profesionales, los medios de comunicación que hace tiempo dejaron de educar, porque los medios de comunicación, la televisión, ¿no? Se supone que eran medios donde iban a implantarse, pero hace tiempo dejaron de educar, ¿sí? Y no estamos hablando de instruir, ¿eh? La instrucción no es educación. La instrucción más valores, si tú juntas los dos, eso es educación. Y eso se comienza en casa. Y ojalá que el Perú cambie su sistema, porque hay un sistema bien equivocado. Solamente el sistema educativo es el docente, el educador y el educando. Yo me pregunto, ¿y dónde están los padres? ¿Y dónde están los padres? Ahorita estamos viendo un fenómeno muy interesante, porque aquel jovencito que se portaba mal en clase y ahora tiene que atender sus clases por vía Zoom, quien se los está aguantando son los mismos padres. Ese padre que venía y reclamaba y le decía así, pero mi hijito es tranquilo, pero él no hace nada. Aquí lo han corrompido, aquí lo han hecho así, siempre buscando culpables, porque acuérdense que el deporte que más se practica en el Perú no es el fútbol, es buscar culpables. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hemos visto una nueva realidad. Y la nueva realidad también es que los estudiantes, las grandes falencias se originan en sus padres, lastimosamente. Suena duro, ¿sí? Si tú quieres ser, yo le decía a un papá, si tú quieres tener un hijo amable, trátalo bien. ¿Cómo se te ocurre que tu hijo sea amable si tú lo tratas mal? ¿Sí? Porque todo tiene una causa y tiene una consecuencia.
No sé si espero haber logrado contestar una pregunta un poco compleja, señorita Lourdes. Muchas gracias, sí, coincido con usted. Gracias, profesor Lewin. Bien, a los alumnos que tienen alguna pregunta, quiero una luego pregunta, vamos a hacer la rueda de Johnny, preguntas, una pregunta, por profesor. favor. Sí, Sí, profesor, dígame. doctor, lo que quería preguntar, usted habló de poder. ¿Qué recomendaría a nuestros estudiantes para que tengan ese don de poder? Bueno, ahora se está hablando del empoderamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que las mujeres eran maltratadas, eran violentadas y ahí lloraban en el consultorio psicológico? Doctor, estoy con mi ojo morado porque mi marido me ha golpeado. Y ellas no pedían, mira lo que te pedían, doctor, yo tengo fe que él va a cambiar. Entonces ahí el enfoque es totalmente diferente. El problema es cambiar esa concepción, quitar esas creencias irracionales. Olvidarnos de que la felicidad viene de afuera. La felicidad viene de tu persona. Las grandezas vienen de tu persona y tu poder viene de ti, ¿sí? ¿Cuánta gente se mete a las drogas? No, es que yo necesito una ayudita. Es que se mete al alcohol, ¿sí? ¿Cuántas personas, no sé si antes de la pandemia se acuerdan, cuántas personas tienen que tomar su par de tragos para envalentonarse y recién salir a bailar una chica? Entonces, no hay necesidad. El poder nosotros lo tenemos, si no tenemos que descubrirnos. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Bueno, pues aquí está la parte más interesante, ¿sí? Uno va a comenzar a mejorar como persona. Primero tenemos que autoconocernos. Si tú no te conoces, si tú no sabes que no sabes, entonces ¿en qué momento vas a aprender? ¿O en qué momento vas a aceptar? El alcohólico, para dejar de ser alcohólico, primero tiene que aceptar su condición de ser alcohólico. Y para empoderarse, la capacidad que tú tengas de querer, ¿sí? La capacidad que tú tengas que querer, entonces, ahí viene el dicho, ¿no? Querer es poder, pero bueno, hay gente que contradice entre querer y el poder está en el hacer. Y muchos dicen que el poder está en el saber. El poder está en el saber, como en alguna vez lo mencionó el doctor Tandazo en uno de sus videos tan interesantes. Muy bien, espero haberles mencionado. Es un trabajo muy complejo, es un trabajo sistémico, y vuelvo a repetir, no tan solo recae en las personas, sino también en las instituciones, en las organizaciones. Es multidimensional, hasta en política de Estado, porque todavía seguimos con el tema de los profesionales de servicio. No salimos de los profesionales de servicio. ¿Y por qué? Porque el Perú es un país de productor de materia prima. Y yo le pregunto, ¿y cuándo saldrán los profesionales? No en servicio, sino los profesionales de línea de producción. Las grandes potencias son potencias por sus profesionales de producción, no por los profesionales de servicio. Son los que producen. Entonces, y la verdad que cuando yo hablo de estos temas, yo sí sé que en la institución tecnológica sí me saben entender el enfoque, ¿no? Tenemos que tener un enfoque de producción. Cuando ahí hay la partición, porque todos son servicios, ¿ah? Contador ofrece servicios, el profesor ofrece servicios, el psicólogo ofrece servicios, el albañil todos ofrecen servicios. Y la línea de producción, ¿y la producción para cuándo? En el Perú no se fabrica pero ni un foco. Yo no conozco, no sé, a lo mejor sí, aquí hay varios expertos en la materia, pero yo no conozco en el Perú. Y yo le pregunto, ¿y la producción para cuándo en el Perú? O sea, las líneas de políticas educativas y líneas políticas en general, estamos muy equivocados en ese sentido. Cuba produce sus propios medicamentos. Imagínate, ¿sí? Cuba, con tantas limitaciones que tiene, produce sus propios medicamentos, ¿sí? Están en la línea de producción. Bueno, claro, no sé si me permiten intervenir allí. Algo fundamental, y creo que usted como parte del sector salud, en este caso como psicólogo, lo mencionó, y creo que todos coincidimos allí: los valores. Es decir, podemos tener todo, la capacidad, el conocimiento, el empoderamiento, pero si no tenemos valores, no vamos a lograr nada. ¿Por qué no logramos estar, como usted dice, en esa línea de producción?
porque como país, como política de Estado, no se permite. ¿Y por qué? Porque hay personas detrás que tienen sus intereses propios, en este caso económicos, y esa riqueza solamente va a aquellas personas, ¿no? Entonces, si venimos bajando así, también acotando ahí a la pregunta del profesor Tripul, que decía el empoderamiento del estudiante, ¿no? El estudiante tiene que empoderarse, pero no descuidando los valores, ¿no? Porque el estudiante puede tener mucho conocimiento, pero si junta sus valores, pues va a poder hacer un empoderamiento adecuado. Y obviamente, pues, si no tenemos valores, es por eso que vemos en el ranking que nos encontramos de corrupción a nivel mundial, ¿no? Inclusive la última crisis política que hemos vivido, bastante nefasta para los capitales extranjeros que nos miran. Entonces, recordando de que si no hay valores, no tenemos nada. Claro. Así cambiemos la política de Estado, de educación, de producción, los valores es muy fundamental. Pero ¿dónde se aprenden, ¿no?, los valores? ¿Cómo aprendemos los valores? Ajá. Ese es el asunto. Claro, sí, en casa. No es que no existen los valores están. Están, pero no se cogen, ya no se practican. ¿Por qué? Porque el mismo sistema ha hecho de que hoy en día ya madres de 14, 15 años, o quiero decir niñas de 14, 15 años son madres. Entonces, cuando todavía no terminan de ser formadas en el hogar, ¿no? Sí. Entonces, por allí viene. ¿Y quién se preocupa por eso? Nadie. Si me permite. Como usted dijo en un momento, se cortó ese círculo, sí, que era educación, el Estado, el docente, el alumno, el padre de familia. Ahora ya no, ahora en las escuelas es el alumno y el docente. El papá, pues no está ahí, ¿no? Pero creo yo que como personas que también vamos creciendo y que podemos diferenciar el bien y el mal, pues podemos corregir eso. Yo también puedo decir, estoy procediendo, no me lo enseñaron en casa, pero sí lo puedo aprender y lo puedo corregir. Claro, estimados, disculpen, está muy interesante el tema. Yo, el respetuoso profesor Johnny, parece que se ha entusiasmado tanto que lo está escuchando, interesante. Vamos a tratar de planificar unas nuevas conferencias, ya de repente hasta con otro tipo de metodología, ¿no? Con la finalidad de exponer estos temas, pero hay ponentes que nos están esperando. Yo al profesor Luis le dejo para su última intervención y pasaremos a la otra ponencia. Muy amable, gracias. Muy bien, solamente para terminar de agradecerles por este espacio que es tan valioso, y la verdad que hay mucho que trabajar, ¿no? Siempre había una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar el mundo? Teresa Calcuta responde, ¿quieres cambiar el mundo? Anda a tu familia y hazla feliz. Gracias, cuídense. Bien, gracias, profesor Luis. Nuevamente le agradezco infinitamente por esta participación. Sabemos que hay muchas preguntas, por ende, por los alumnos, por los profesores encargados, pero tenemos varios ponentes que vienen atrás en la cual están esperando su espacio. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí, pasamos a la siguiente ponencia. Esta ponencia está a cargo del programa de estudio, son contratos de trabajo en el sector privado, a cargo del profesor Eddie Aguirre Reyes. Lo invitamos, profesor Eddie Aguirre, para que pueda hacer el compartimiento de pantalla y asimismo poder escuchar su ponencia. Muchas gracias.